Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos a abrir en Primera de Corintios, capítulo 13, para volver a leer los primeros tres versículos. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en la costa y diciendo que nunca más verían su rostro porque él sabía la persecución o dificultades que le esperaban, hace un recorrido ligero acerca de su ministerio, de su obra como apóstol en medio de los gentiles. Es verdad que en otros pasajes, en otras cartas, él también hace resumen de su ministerio, de su sufrimiento, etc. Pero como habéis podido leer conmigo en este pasaje de Hechos 20, no solamente Pablo habla de algunas de las cosas que hizo, predicar el Evangelio, todo el consejo de Dios, noche y día, etc., sino también nos dice algo de cómo lo hizo, de cuál era el carácter, la actitud que Pablo tenía a la hora de cumplir sus deberes o de ejercer sus dones y su ministerio. Así, por ejemplo, en el versículo 19 nos dice cómo lo ha hecho con humildad y con lágrimas, algo que va a repetir más tarde en el versículo 31. Y en el versículo 20, por ejemplo, señala que no se aferró a nada, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie que haya codiciado. Sin codiciar, versículo 33, nada material. Y versículo 34, trabajando cuando fuera necesario con sus propias manos para mantener la obra a seguir adelante. Lo que podéis ver en todas las cartas de Pablo no solamente es cómo él manifiesta el llamamiento que ha tenido y el fruto que ha conseguido por todas partes, por todo el mundo, se ha extendido el Evangelio. Nos dice cuánto terreno ha podido extender el mensaje en el libro de Hechos, lo podéis ver, sino cómo era su corazón y cuál fue su actitud. Y por eso muchas veces en sus cartas, y aquí en Corinto lo estaba diciendo a la iglesia también cuando les escribía, podemos mostrar su amor, su desgaste, su actitud a la hora de consumir todo lo que tenía y consumirse a sí mismo por la obra del Evangelio. ¿Qué es lo que nos ilustra el ejemplo de Pablo? Bueno, por lo que yo quiero traer en esta mañana y que es aplicable a todos y cada uno de nosotros en estos tres versículos. Hasta el momento hemos visto en este capítulo 13 la definición de lo que es el amor bíblico, el amor que no solamente se espera para el mundo entero, sino especial y particularmente para nosotros los creyentes que ya tenemos el Espíritu. Pero además de esto, nos señala este pasaje la necesidad que hay de que el amor acompañe a cada uno de nuestros dones o el ejercicio de nuestro ministerio, sea cual sea, dado por el Espíritu o por el Señor para nosotros. Y nos hacía una advertencia. También hemos visto la advertencia del daño de poder confundir o poder no tener el amor en esta situación. Lo señalábamos mucho el domingo anterior cuando
Decíamos que a lo mejor nuestro amor estaba puesto en otras cosas o incluso pensábamos que había amor sincero y realmente no lo había porque no había conversión de nuestros corazones y por tanto no podíamos esperar lo que no había nacido. Esas advertencias o esa advertencia en particular era muy seria. Pero tenemos una segunda advertencia que hacer o que nos hace en estos 3 versículos y que creo que es igual o más seria que la que decíamos anteriormente, porque podemos estar pensando de hacer algo que está bien y en realidad no lo estamos haciendo bien o no está bien en sí misma. Hay una maldición cuando nosotros hacemos las cosas mal y con mal corazón o mala actitud, el pecado. Pero hay un peligro interno, invisible, pero terrible. Y es cuando estamos haciendo algo que está bien, pero lo estamos convirtiendo en algo que está mal. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo en estos 3 versículos. Cuando somos capaces de convertir algo bueno que viene del Espíritu en algo malo o al menos inútil en la obra del Señor. Aun cuando incluso tengamos los mayores dones o los mayores regalos o las más grandes bendiciones de parte del Señor, podemos pensar que estamos ejerciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pero en realidad lo estamos convirtiendo en algo muy distinto. Y esto es lo que nos está señalando en estos 3 versículos. En primer lugar, cuando el don nos dice aquí es meramente ruido. Fijaros el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Uno de los dones que ya hemos visto, y decíamos también el domingo anterior, estos son dones de ejemplo, no son los únicos que pueden ser afectados por la falta de amor, sino todo lo que pueda verse o hacerse a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero coge el ejemplo del don de lenguas, la posibilidad de estar en comunión con Dios por medio de la oración o de poder comunicar, como nos dice o nos va a decir más adelante en el capítulo 14, el evangelio o el mensaje a la gente a nuestro alrededor. Y que esa posibilidad que nosotros tenemos de estar en comunión con Dios o de poder transmitir las buenas nuevas, lo convirtamos en algo que es meramente ruido. Esto lo está hablando o nos está haciendo pensar del ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el atalaya, el que tendría que ponerse en la torre vigilando lo que habría alrededor. En esos tiempos pasados, todo se anunciaba por medio de la trompeta. Es decir, yo recuerdo cuando era en servicio militar o cuando íbamos a algunos pueblos que salía el heraldo del ayuntamiento anunciando las noticias del pueblo o de la aldea con una trompetilla. Bueno, pues en el Antiguo Testamento, y hasta hace muy poco, todo se anunciaba con una trompeta. Tendrías que salir y decir, si se acerca el enemigo, el sonido de la trompeta tendría que identificar para alertar a todo lo que era la población. Y si eran las buenas noticias, la trompeta tendría que anunciar de manera clara que eran buenas noticias las que se iban a anunciar o cualquier otro cambio. Pero, ¿qué pasa cuando el que tendría que anunciar el mensaje lo hacía de manera incierta o inadecuada? Es decir, tú escuchabas la trompeta, pero no sabías si tendrías que salir corriendo para huir o tendrías que salir adelante para recibir al rey o el príncipe o el noble que viniera por delante. Es muy importante, no solamente que el hombre tuviera vigilancia y tuviera su trompeta, sino que el sonido fuera claro y fuera preciso a la hora de anunciarlo. Esto lo está utilizando Pablo
para advertirnos. Y nos está diciendo que está la posibilidad, y una terrible posibilidad, de que el Señor te haya dado un don muy adecuado y muy preciso, pero que el sonido que sale de allí, en vez de ser claro, que anuncie lo que tenga que anunciar, se convierta en un címbalo que retiñe, en un mero ruido ensordecedor, que no tiene ningún sentido o que está produciendo algún daño. Esto es lo que nos puede estar ocurriendo a nosotros. Esto es lo que puede hacer que quizá hay algo en nosotros, una actitud, aquí se habla de la falta de amor, que algo que es necesario y de bendición y que deberíamos de buscar, se convierta en algo completamente distinto. Fijaros cómo lo dice nuestro Señor Jesús en otro caso, muy concreto. Si leéis en el Evangelio según Mateo capítulo 5, y advierte a los creyentes: antes de traer tu ofrenda al altar, ponte a bien con tu hermano. Claro que es una gran bendición traer la ofrenda, pero a lo mejor estás haciendo que esa ofrenda sea de alguna manera inútil si no te pones a bien con tu hermano. O aún más preciso, lo que nos está diciendo, por ejemplo, Juan en su primera carta, en el capítulo 4, cuando nos está diciendo: está bien que ames a Dios o que digas que amas a Dios, pero ¿cómo puedes amar a Dios si aborreces a tu hermano? Entonces, fijaros, podemos tener en nuestro corazón el deseo de traer la ofrenda al Señor, pero lo estamos anulando, perjudicando con nuestra actitud con respecto a nuestros hermanos. O que podemos estar diciendo amamos al Señor y se lo repetimos cada vez que oramos, pero en realidad esa oración no llega a su presencia, sencillamente porque no estamos amando al que está a nuestro lado. Confesaos los pecados los unos a los otros antes de poder venir delante del Señor, nos dice Santiago también en su carta. ¿Cuánta oración inútil hemos levantado? ¿Cuánta presencia delante del Señor que no ha servido para nada? Simplemente porque no hemos tenido la actitud adecuada y nos hemos dejado llevar o dominar por el resentimiento en nuestros propios corazones, por esa falta de perdón que debería de haber de nosotros. El Señor también nos advierte en el Evangelio según Mateo, nos dice que perdones a tu hermano. Cuando vayas a pedir perdón, pide perdón a tu hermano, o arréglate con tu hermano, porque si no, así igual él hará para contigo. La advertencia que nos hace Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 35, es algo que deberíamos de tener en consideración. Así se hará si no perdonas tú antes. ¿No pensáis que es algo que deberíamos de tener muy en cuenta? No es tanto que tú puedas hacer algo, sino cómo lo estás haciendo, porque quizá lo que tú crees que es una bendición, lo estás dañando por tu comportamiento, tu actitud. Déjame que te diga algo importante. Necesitamos tu oración. Necesitamos que los creyentes oren. Necesitamos el apoyo. Necesitamos el compromiso. Necesitamos el trabajo de cada uno de vosotros y cada uno de nosotros en nuestra tarea. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo a lo largo de estos capítulos en Corinto. Necesitamos ejercer los dones y necesitamos cumplir con nuestro ministerio. El Señor te ha dado algo, una herramienta que es poderosa, que es necesaria, que debemos de buscar. Pero déjame que te diga, ante esta advertencia que nos hace en este versículo 1, que arregles tus asuntos. Porque
si no arreglas los asuntos, los secretos de tu corazón, las actitudes que tienes, a lo mejor ese don de lenguas, esa posibilidad de acercarte al Señor o de acercarte a los hermanos, de interceder, de obrar, lo estás anulando. Y lo que debería de ser una música celestial, lo estás convirtiendo en un metal, en un golpe, en un ruido que retiñe nuestros oídos. Ven, porque necesitamos tu oración y tu trabajo. Pero por favor, ponte a bien en tus asuntos y los secretos de tu corazón. Arregla esos sentimientos y esas actitudes antes de venir delante del Señor. Sigue haciendo advertencias. Fijaros el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si lo que ha dicho anteriormente era simplemente convertir algo bueno en un ruido ensordecedor y molesto, ahora lo que nos está diciendo es que pudieras tener y tener mucho y tener en abundancia y a la misma vez no ser nada. Y no tengo amor, nada soy. Nos lo pone en dos ejemplos, quizá pueda sentirse 3 ejemplos en el versículo, pero al menos 2. Dice, si tuviese profecía y tuviese ciencia, para llegar a conocer todos los misterios y una fe capaz de trasladar los montes, como nos recuerda nuestro Señor Jesucristo que podría hacerse. Algo que es extraordinario. Un entendimiento y una capacidad para comunicar las Escrituras que fueran extraordinarias. Cuando estábamos hablando de esa ciencia, de ese conocimiento de la palabra de Dios, que te pudieras poner delante de cualquiera y poder traer el mensaje y el evangelio y no tienes amor, te estás convirtiendo en nada, en una mera imagen transparente. Se puede ser en la vida de iglesia, como en cualquier otro caso y circunstancia del mundo, un profesional, pero un profesional sin corazón. Pudieras quizá tener la posibilidad de ser un conductor tremendo, estupendo, que pudieras conocer todo lo que es el trabajo en tu autobús o en tu camión, pero tuvieras la debilidad de conducir hablando con el móvil o dejándote llevar por el alcohol o siendo despreciativo a todos los demás conductores que están a tu alrededor. Imagínate el profesional de la cirugía que es capaz de abrir el pecho y llegar a tocar tu propio corazón, pero que a la misma vez se deja llevar por el alcohol. O está su mente pensando en otros asuntos superficiales y banales. ¿Y cómo podríamos nosotros tener una plena confianza de aquel que sí tiene la habilidad para operar, pero tiene el desprecio a aquel que tiene delante de ellos? Pues esto es lo que nos está diciendo, que pudiéramos tener toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la capacidad, toda la posibilidad para exponer, para obrar, para hacer, pero que si no hay amor, entonces se convierte en nada. O pudieras tener, como dice aquí en el ejemplo de la fe, una plena y total confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no podríamos decir, pues acepto todo lo que dice las Escrituras y conozco de manera perfecta o casi perfecta los atributos de Dios? He llegado a tener un conocimiento de la divinidad del Señor Jesucristo extraordinaria. Conozco todos los entresijos de la riqueza de las Escrituras para conmigo. Y esto me crea un poder, una seguridad y una paz personal. Pero que todo ese conocimiento, toda esa experiencia, lo hacemos nulo ante los demás.
¿No os habéis dado cuenta de que a veces podemos estar citando de manera adecuada las Escrituras, pero que a veces parece que le estamos arrojando la Escritura como una piedra al contrario? Como si estuviéramos escupiéndole versículos de las Escrituras. Y lo que estamos haciendo es que ese conocimiento y esa posibilidad de saber las Escrituras la estamos convirtiendo en una ofensa y en un daño tremendo. A veces es nuestra propia vanidad o nuestra propia egolatría, el pensar que nosotros somos el centro y que somos lo más importante y que tenemos otros objetivos y en realidad no hemos llegado a comprender o a aplicar lo que tenemos para con nosotros. La misma palabra, lo dice Proverbios, la misma palabra que nosotros podamos pronunciar, la podemos convertir en veneno o en medicina. Y eso va a ser por la actitud que nosotros tenemos con el don o en cualquier otra área de nuestras vidas. No está diciendo que no tengamos la habilidad, porque lo dice. Pudierais tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la ciencia que pudierais esperar, o pudierais tener toda la fe capaz de mover montañas. Pero cuando le quitamos el amor, entonces lo convertimos en nada para los demás. Yo me pregunto a mí mismo y os pregunto a vosotros, ¿por qué hago yo las cosas que hago? ¿Por qué haces tú las cosas que haces? ¿Estás haciendo las cosas para glorificar a Dios o para glorificarte a ti mismo? ¿Lo estás haciendo por amor al otro o porque estás buscando algún beneficio para ti? Amor a ti mismo. En muchas ocasiones las motivaciones dañan y cambian toda nuestra percepción del trabajo que estamos haciendo. Impaciencia, falta de afecto, falta de empatía para con el otro, que pensamos que nosotros hemos recibido el conocimiento de las Escrituras y la relación con el Señor por el trabajo o por el esfuerzo. Y no nos damos cuenta de que tú eres lo que eres y tienes lo que tienes, ya sea conocimiento y ciencia o fe, por pura gracia.